Nos ubicamos en el siglo VIII cuando se dio la diáspora de los llamados vikingos bajando hacia Europa Central en busca de refugio militar, concluyendo con la apropiación de la cristiandad dentro de su cultura, creando representaciones de Cristo donde se destaca la vitalidad, la victoria militar y el uso de mobiliarios reales. Asimismo, encontramos al Cristo sonriente en la península ibérica, un poco contraria al Cristo doliente que suelen tener nuestras abuelas en sus paredes. O encontramos a este Cristo de mirada contemplativa, teniendo la túnica con la que adornaban a los reyes catalanes. Esto en contraste con el monasterio, pues los eruditos serán personajes sumamente intelectuales, filosóficos y precursores de la imagen de Cristo, pues al mismo tiempo que transcribían los textos de la Biblia del pergamino al códex, retomarán las tradiciones grecolatinas en su discurso, trayendo pensamientos platónicos y aristotélicos, demandando así que la imagen deje de ser un adorno ante un complejo literario, sino que pase a ser lo que contiene la presencia representada por sí misma. Una de estas manifestaciones es la desproporcionalidad de estos cuerpos, en que sus cabezas son muy grandes con relación al cuerpo, y el niño Jesús es representado como un pequeño hombrecito evadiendo cualquier connotación de precariedad e ignorancia que pudiera tener la infancia en ese momento. Asimismo, con el Concilio de Nicea, creado por Constantino, se buscó homogeneizar la imagen de Cristo, legitimando unos evangelios y no reconociendo otros. Estos son los evangelios apócrifos. Entre esos, los capítulos sobre la infancia y la juventud de Cristo son los más llamativos, pues en la Biblia esta etapa es como si fuera una laguna. Después nos enfocamos en Gregorio Magno, emperador de Roma, que ante una peste tal como nosotros con el COVID, se defiende ante la enfermedad, pero no con un gel antibacterial, sino que utiliza el icono de la Virgen, dándole una naturaleza casi fotográfica y comenzándose a hablar de los aquerópites, imágenes creadas por mano divina. Y es aquí donde aparece San Lucas, pues según la leyenda fue él quien pintó la imagen que usará Gregorio Magno, pero no fue él quien la culminó, sino que fueron los ángeles. Finalmente, la obra protagonista de la clase retrata la escena en la que Gregorio Magno, durante su liturgia, le demuestra a los asistentes de la misa la encarnación de Dios sobre el pan. Entre esos, la mujer incrédula que con sus manos hizo el pan. Es así como después de hacerle un llamado a Dios, aparece un dedo sangrante en su lugar, que debido a lo grotesco y quizás desagradable de la historia, se transforma el relato, dejando de ser un dedo, sino un Cristo sangrante que exhibe sus heridas. La imagen de Cristo que da Gregorio Magno es una que sugiere que ya no se busca evitar la muerte, sino que la muerte misma es la salvación. Es decir, que la salvación se logra a través de la muerte y no a través de la victoria por encima de la muerte. Así es que a partir del siglo XII a Cristo se le representa como el hombre de los dolores, que al salir de su tumba muestra las heridas de la crucifixión. Esta es una imagen de creación popular, pues no tiene un fundamento literario. Sin embargo, para Gregorio Magno esto es parte de un proceso intuitivo que permiten crear luego interpretaciones visuales y literarias que más tarde darían paso a interpretaciones más racionales. En este punto se introduce a otro personaje de suma importancia histórica, que es Anselmo de Canterbury, quien va a ser crucial para entender las representaciones de Cristo desde el siglo XII hasta el siglo XVI, terminando con artistas como Rafael y Miguel Ángel. Se le puede encontrar en imágenes como esta, en el que se demuestra que sí aparte de una comunidad religiosa, y al tener libros en sus manos también se denota que estaba hablando con otros sobre filosofía. En este caso el libro que él tiene es titulado ¿Por qué Dios hizo hombre?, que es escrito por él mismo. En el siglo XI se comienza a transformar el conocimiento y las universidades, puesto que la dialéctica se comienza a valorar mucho más que otras disciplinas y se usa en otros ámbitos y no solo en la disputa política. Por ejemplo, con esta se comienzan a interpretar textos como la Biblia. Sin embargo, hay algunos que se denominan los antidialécticos que no estaban de acuerdo con este análisis, puesto que no se le podía hacer un análisis a lo divino por medio de lo racional. Posteriormente a esto, otro elemento de producción de conocimiento bastante importante va a ser la disputa, que consiste en que cuando hay un pasaje, un tema o un problema muy complicado de personas distintas tenían diferentes opiniones, también se convoca una disputa en las universidades. Era prácticamente un combate que tenía como espada la dialéctica y además que se siguió por medio del pensamiento y del conocimiento. Entonces en este punto nos preguntamos por qué la dialéctica se hace popular y por qué es tan valorada. Como ya hemos mencionado previamente, Europa se encontraba en transformación y las ciudades se volvieron multiétnicas y multiculturales. En este sentido, una ciudad se podía encontrar llena de muchas culturas y diferentes idiomas y la única lengua franca era la razón,
y por eso también se le daba mucho más importancia a la dialéctica. Asimismo, también nos preguntamos entonces cómo es que hizo Anselmo para transformar la imagen de Cristo en la iglesia y en el mundo popular. Él lo que hace es que por primera vez da una explicación racional de cómo se salva la humanidad. Esto no tenía precedentes en la historia e incluso este personaje se inventa una prueba racional de que Dios existe. Este nuevo ejercicio realmente era inédito, era especial y constaba en que el sacrificio de Cristo lo que hacía era reclamar lo que ya le pertenecía a Dios, se le devuelve a Dios, que se había perdido cuando Adán y Eva le desobedecieron. Además, en este caso, un hombre inocente era el que se tenía que sacrificar, dado que tenía que ser prácticamente un Dios que encarnara la justicia misma, y asimismo decía que no era injusto que Cristo se sacrificara, puesto que él escogió morir por su propia voluntad y no por obediencia a una autoridad, sino porque estaba convencido de que la muerte humana contenía maldad y se sacrificaba para que al devolverle a Dios lo que era de él, ya no existiera la maldad y la muerte.